Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión del noticiario Historia de la Medicina. En el segmento de hoy les vamos a hablar sobre la historia de la medicina en China. China es un pueblo que siempre se ha servido desde tiempos inmemoriales de las hierbas y los masajes, el uso del calor y el frío y de los encantamientos y otras prácticas ancestrales para combatir la enfermedad. Estas prácticas no se basaban en conocimientos científicos, sino en la intuición y los recursos disponibles o los conocimientos ancestrales que tenían las personas, y esto lo llamaban como la sabiduría de curación. Esta sabiduría de curación era diferente a la medicina, pero se entrelazaban entre sí y las personas que la practicaban se les denominaban médicos en este país, pero se sirven de técnicas de tratamiento y diagnósticos con lo que usaban los antepasados. En los tiempos 50, estas prácticas médicas tradicionales eran objeto de desprecio por el gobierno que estaba en ese momento, ya que pensaban que solo eran ignorancia de las personas y llevaban al país a la ruina, y por esto prohibían que se empleara la medicina tradicional en los hospitales que existían en el momento. Tiempo después, y con el cambio del siguiente gobierno, ya desearon volver a las raíces y llevaron la tradición al alcance de toda la población, y así adoptaron una nueva medicina tradicional china que se convirtió en la que ahora es oficial para toda la República. Etiológicamente, el ideograma de la medicina de China consta de 4 símbolos: el Fang, el Qi, el Chu y el Yu. El Fang antiguamente era un instrumento que se empleaba para dibujar cuadrados. El aporte hacia la medicina nos da el sentido de disciplina y conjunto de reglas. El Qi simboliza a un arquero en el momento de disparar. Nos refiere que son las heridas causadas por un disparo de flecha que generan un traumatismo. Además, tiene un segundo que son las agujas que se emplean en la acupuntura. El Chu nos refiere el agua en movimiento, y la tuina, que es un conjunto de técnicas de masajes. El Yu representa una botella de alcohol en la cual se conservan y se diluyen las hierbas medicinales, lo que hoy se conoce como la fitoterapia. La acupuntura, el masaje, la fitoterapia, más los ejercicios de Qin Gong y la dietoterapia energética son los fundamentos de la medicina china. Hay que tener en cuenta que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es el ítem principal de la medicina china. Se regían sobre un modelo mágico religioso. La aportación arqueológica de las épocas antiguas en China nos dan testimonios de las prácticas curativas que se remontan. El Yu representa una botella de alcohol en la cual se conservan y se diluyen las hierbas medicinales, lo que hoy se conoce como la fitoterapia. La acupuntura, el masaje, la fitoterapia, más los ejercicios de Qin Gong y la dietoterapia energética son los fundamentos de la medicina china. Hay que tener en cuenta que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es el ítem principal de la medicina china. Se regían sobre un modelo mágico religioso. La aportación arqueológica de las épocas antiguas en China nos dan testimonios de las prácticas curativas que se remontan a la dinastía Shang, que reinó en el siglo XVI al XI a.C. Se usaban huesos y conchas de tortuga con inscripciones oculares, que estas las hacía un chamán. Nos dice que menciona las dolencias que sufrían los miembros de la familia real. Su lectura se daba con la inscripción de los diferentes síntomas que presentaba la persona. El chamán colocaba el hueso o la concha de la tortuga en fuego, y hasta que se rompiera, el crujido de este producía como la solución del problema. En el siglo I o II antes de Cristo se empezó a hablar de la acupuntura en un conjunto de textos sobre la medicina china, que es el Huangdi Neijing. Además, en esta dinastía china, Shang, las plantas, el fuego y el calor se usaban para aliviar numerosas dolencias, propiedades de la fitoterapia y la moxigustio. Otra parte del origen de la medicina china era las ideas que se formaron de 3 emperadores que fueron conocidos como los 3 Augustos, o los fundadores de la medicina. Ellos se inspiraban en ese entonces en personajes primitivos que mezclaban con la realidad que vivían en el momento. El primero de ellos, al que la traducción lo representaba
como un ser mitad hombre y un ser mitad serpiente, fue el que les enseñó al pueblo a dominar el fuego, a cazar, a pescar y dio a conocer la escritura china. El segundo, conocido como el emperador de las 5 semillas, fue el que los enseñó a la agricultura y el que dio el descubrimiento de las propiedades tóxicas y beneficiosas de todas las plantas que existían en el momento. Y por último, el emperador amarillo, que es considerado como el auténtico padre de la civilización china y donde su principal legado fue el clásico de la medicina interna, que es el tratado médico más antiguo que se sigue utilizando en el momento. Vamos con otro segmento de otra información de la historia de la medicina china. Para continuar sobre la medicina china, entonces quiero hablar sobre la cronología que esta tuvo, iniciando desde la dinastía Qin, seguida la dinastía Han y la dinastía Sui. Entonces, antes de iniciar, quiero comentar sobre un gran influyente de la medicina china, que es el Hyundai Neijin. El Hyundai Neijin fue un canon de la medicina china, muy importante porque muchos de sus aportes son ahora de importancia en la medicina china. Entonces, él hizo 2 libros, el primero, el Shuan, que son cuestiones como esenciales, y el Li Shu, que es todo lo que es el eje espiritual. El primero, el Shuan, habla sobre cómo se debe preservar la salud y la longevidad en un constante, digámoslo así, contacto con la naturaleza. El segundo, que es el Ishu, que es el eje espiritual, habla sobre cómo la terapia es muy importante y la acupuntura. Y también habla sobre digámoslo así, los temas básicos de la medicina china, que son entonces toda la teoría del bien y el mal, el yin y el yang, los 5 elementos, las funciones de los órganos y las entrañas, todo lo que son los meridianos principales y extraordinarios, todo lo que son las etiologías de las enfermedades y de por sí, pues la acupuntura. Para iniciar sobre la dinastía, pues voy a hablar sobre la dinastía Qin y la Han, digámoslo así como en una sola. Entonces nos hablan sobre un gran médico, el primer médico que existió en esta dinastía, que fue el Hao Tu, que fue aparte que era un gran cirujano, pues usó mucho la acupuntura y por medio de las agujas también suministraba anestesia a los pacientes. Hizo también unos aportes en cuanto al juego de los 5 animales, que son animales, digámoslo así, que hacen unos ejercicios y el objetivo es curar pues las enfermedades. También habla sobre el Shan Yong, que son un tratado que hicieron para, digámoslo así, curar las enfermedades causadas por el frío. Y ya como tal, para terminar sobre la dinastía Sui, nos habla sobre unos tratados, que por ejemplo fue el tratado del pulso, que fue por Wang Shuhi, que hizo un gran aporte. También el Jing, que habla sobre digámoslo así, como unas obras sobre farmacopea, y también habla sobre Shu Loing, que habla sobre un tratado de las causas y síntomas de las enfermedades. Y ya vamos a continuar con otras dinastías importantes en esta de la próxima dinastía que vamos a hablar es de la dinastía Song. En esta dinastía, la administración imperial asumió la tarea de regular los centros de enseñanza. Se crearon departamentos especializados en la formación académica de los distintos profesionales que querían como involucrarse en el ámbito de la medicina tradicional. Entonces en estas se enseñaban técnicas como la acupuntura, la moxibustión, la farmacoterapia, los hechizos y los masajes especializados. También se instituyó un sistema que lo que hacía era como generar exámenes que regularan la enseñanza de todos los profesionales que iban a estar incluidos en la tarea de la medicina tradicional. Además de esto, esta dinastía, la dinastía Song, como que su principal aporte fue que se llevaron a cabo grandes esfuerzos por asegurar la sanidad y la salud pública con el fin de prevenir la aparición de pestes o epidemias que afectaran a lo largo de la población, ya que en esta época no se tenía como muy bien estructurado un sistema de sanidad y de salud pública. También se hicieron aportes en ámbitos de el descubrimiento de las enfermedades, que las originaba y cuáles eran sus causantes. También se dio una expansión en esta época, se dio una expansión muy grande de China, por lo tanto hubo inclusión de otras culturas como fue la japonesa,
la cultura vietnamita y diversas culturas que generaron una influencia tanto en la medicina china, y la medicina china también influenció en su estructura medicinal específica. En este periodo hubo como un actor principal que es un doctor, un médico que se llamaba Sun Sima Miao. Es el mayor médico de la época, también fue célebre tanto por su excelencia académica como su trato respetuoso con los pacientes. Uno de los principales lemas de este médico era que todos los pacientes debían ser tratados por igual, sin importar su condición económica o su clase social. También entre los descubrimientos que hizo este médico se hizo un aporte especial en las propiedades de 3 puntos que fueron denominados los puntos del diablo. Estos puntos del diablo o puntos fantasmas se utilizaban para tratar enfermedades mentales o enfermedades psicológicas que eran de muy difícil tratamiento, valga la redundancia, en esta época. También se utilizaba en el tratamiento de enfermedades crónicas como era la epilepsia. Además, él descubrió también unos puntos sensibles al dolor que cuando se palpaban disminuían el dolor. Era como un tipo de acupuntura, pero solo con el tacto, sin la necesidad de la utilización de agujas. Finalmente hablaremos sobre la dinastía Ming, que se llevó a cabo entre los años 1344 a 1668. Durante esta dinastía, los principales aportes que se dieron a la medicina fueron la creación de 2 compendios. El primero, el compendio de materia médica, escrito por Li Xinzhen, en el que se explican más de 2000 hierbas y se proporcionan más de 11.000 fórmulas de fitoterapia. Aparte de esto, Xinzhen escribió un tratado sobre pulsología y otro sobre meridianos curiosos que aún hoy en día son utilizados. Por otra parte, se escribió el Gran Compendio de la Acupuntura y la Moxibustión por Yang Jishu, que es el más importante libro escrito sobre este tema de la historia de la medicina china. Finalmente, al hablar de lo que ocurrió desde el siglo XVII hasta nuestros días con la medicina china, encontramos que después de la instauración del poder de la dinastía Qing, hubo un declive progresivo de la medicina china. Esto dado a que la medicina occidental estaba ocupando cada vez un lugar más importante en la formación de los médicos. Durante la llegada del comunismo a China, esta tendencia seguía igual, se estaba utilizando más la medicina occidental, pero al darse cuenta de que había una gran parte de la población china que no podía acceder a dichos servicios de salud, se encontró que la medicina tradicional china, al ser más barata, era más accesible para las personas. Actualmente, la medicina tradicional china está respaldada por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, y se ha demostrado su utilidad en el tratamiento de diferentes enfermedades. Con esto terminaríamos de explicar los aportes en medicina que desarrolló China y cómo aún en la actualidad la medicina tradicional china juega un papel muy importante, no solo en las personas originarias de China, sino también en extranjeros que cada vez están dando un mayor voto de confianza a la fitoterapia y a otras terapias como la acupuntura para tratar sus enfermedades. Muchas gracias por su atención.